Hay culpas que se explican con facilidad. Sabemos qué hicimos, cuándo, contra quién. Esa culpa puede doler, pero tiene una lógica. Kafka se mueve en otro territorio, el de una culpa sin relato, sin acto fundante, sin origen localizable. Una culpa que no se siente como emoción, sino como atmósfera. Quien lee a Kafka no se identifica con sus personajes por empatía, sino por reconocimiento estructural. Algo en ese universo resulta inquietantemente familiar, no porque hayamos sido arrastrados sin causa, sino porque hemos sentido alguna vez que debíamos responder ante una exigencia que no sabíamos nombrar. Kafka anticipa una forma de subjetividad gobernada por el superyo, donde la culpa precede al acto y la ley exige sin explicar. No se trata de una literatura fantástica ni de patología individual, sino es una radiografía temprana de una experiencia psíquica moderna. La culpa antes del acto. El sujeto ya llega acusado. En el proceso, Joseph K. es detenido sin que se le comunique ningún cargo. No hay delito tipificado. No hay acusación formal. No hay prueba. Desde una lógica jurídica, esto es absurdo. Desde una lógica psicológica, es profundamente preciso. Lo notable no es la detención, sino la relación de K. Nunca se pregunta seriamente si es inocente. No hay indignación ética sostenida. Hay preocupación, ansiedad, cálculo. La pregunta que lo habita no es ¿qué hice?, sino ¿cómo debo proceder? Esto marca un giro fundamental. La culpa no aparece como consecuencia de una acción, sino como condición previa del sujeto. Desde el psicoanálisis clásico, la culpa suele estar ligada a deseos reprimidos. En Kafka, esta economía se rompe. La culpa es anterior al deseo, anterior a la falta, anterior incluso a la palabra. Se trata de una culpa ontológica. No es culpable por algo, es culpable de ser. Esta forma de culpa no puede tramitarse simbólicamente, porque carece de historia. No puede narrarse, confesarse ni repararse. Solo puede sostenerse. El superyo obsceno, una ley que exige sin fundamentos. Para comprender esta culpa sin delito, es necesario examinar la figura del superyo. Freud lo concibió como el heredero del Edipo, una instancia normativa que interioriza la prohibición. Lacan radicaliza esta noción. El superyo no es simplemente moral, es imperativo. El superyo no dice no, dices debes, y cuando más obedeces, más exige. En Kafka, la ley no se presenta como norma clara, sino como maquinaria opaca, tribunales insaciables, funcionarios que no saben, jerarquías infinitas. La ley existe, pero no se deja comprender, no orienta, no protege y no pacifica. Aquí emerge la noción del superyo obsceno. Obsceno no por su contenido, sino porque opera sin mediación simbólica. No explica, no justifica y no dialoga. Solo exige obediencia, y lo hace desde un modelo particular, generando culpa permanente. La burocracia kafkiana
no castiga desde desobediencia, castiga la insuficiencia. Simplemente falta algo. Siempre hay un trámite pendiente. Siempre se llega tarde. Desde el punto de vista clínico, esto es devastador. El sujeto queda atrapado en una duda infinita. La culpa como forma de autogobierno. Kafka describe con precisión una transformación crucial, el paso de una ley externa a una ley interiorizada, como autoexigencia constante. El tribunal ya no necesita presencia física, opera desde dentro del sujeto. Gregor Samsa despierta convertido en insecto, pero su principal angustia no es su cuerpo monstruoso, sino su impedimento laboral. Esta escena, llevada al extremo, revela una verdad psicológica incómoda. La función precede a la subjetividad. El yo queda reducido al rendimiento. Desde esta lógica, la culpa funciona como tecnología del gobierno del yo. No es necesario vigilar desde afuera. El sujeto se vigila solo. Evalúa su desempeño, anticipa sanciones, se autocorrige. El superyo se vuelve eficiente. Aquí Kafka deja de ser un autor del absurdo para convertirse en un analista de la normalidad, porque estas estructuras no proceden necesariamente de la locura, sino de la adaptación patológica. Sujetos funcionales, productivos, exhaustos. La tragedia kafkiana no es la persecución, sino la colaboración del sujeto con aquello que lo anula. Actualidad del superyo kafkiano. Sería un error pensar que esta estructura pertenece al pasado. El superyo kafkiano no desapareció. Hoy no adopta la forma del tribunal, sino del ideal del rendimiento, optimización y autosuperación. La ley ya no ordena en términos de obedece, sino de sé suficiente. Y cuando el ideal nunca se alcanza, la culpa persiste, no por fallar, sino por no lograrlo. Kafka anticipó esta mutación. Comprendió que cuando la función paterna falla como mediación simbólica, la ley se vuelve abstracta y feroz. El resultado no es libertad, sino angustia estructural. La escritura fue para Kafka una solución singular, un modelo de inscribir una ley propia allí donde la ley social se había vuelto inhabitable. No lo salvó del sufrimiento, pero le permitió existir sin colapsar. Kafka no nos enseña cómo salir del proceso, nos muestra qué ocurre cuando nadie se atreve a preguntarse si el proceso tiene sentido. Leerlo hoy no es ejercicio intelectual, es una forma de reconocer una estructura que seguimos habitando. Tal vez el primer gesto verdaderamente subversivo no sea desobedecer la ley, sino preguntarse de qué nos acusa.